Vamos a hablar en cuanto a la santidad. El carácter ético de la santidad de Dios trae como consecuencia que nadie que tenga imperfecciones o pecados puede relacionarse con Él. Hablemos de santidad. ¿Qué significa ser santo? Dios es Kadosh, es santo. Él está infinitamente separado del hombre por causa del pecado del hombre. Su pureza no puede tener ningún acercamiento con la inmundicia humana. Tanto el pecado como el pecador resultan ofensivos a Dios. Hay gente que erróneamente dice: Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Esto no es verdad. Dios muestra su amor, su misericordia para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, para que por medio de Cristo fuéramos reconciliados. Pero el que no acepta a Cristo y no vive según sus preceptos, está bajo la ira de un Dios santo. ¿Qué dice la Biblia en el Salmo 7, versículo 11? Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Pero será esto solo en el Antiguo Testamento? No. Y veo en el Apocalipsis que la ira de Dios llega hasta el colmo y es derramada sobre la humanidad, sobre una humanidad que se obstina en rechazarlo. Veo un terrible juicio. Podemos ver en el Nuevo Testamento cómo Jesucristo habló del infierno más que ningún otro. ¿Qué dijo? Que sería un lugar de tormento, donde será el lloro y el crujir de dientes. Un lugar de tormento eterno, un lago de fuego y azufre para todos los pecadores. Esto no nos da la impresión de que Dios está pasando la mano sobre la espalda de los pecadores. Todos y cada pecador recibirá su justo castigo por haber rechazado el sacrificio de Cristo. Él derramó su sangre preciosa y nos la dio para que nosotros la derramáramos sobre nuestros pecados y nuestras faltas fueran cubiertas por su sangre. Y en cambio, ¿qué has hecho? La has pisoteado y escupido, y esto tendrá su castigo. También dentro del pueblo cristiano, muchos recibirán el castigo eterno. Muchos que una vez pasaron adelante y recitaron una declaración de fe serán condenados, porque así como el católico cree que sus amuletos lo protegen, hay cristianos que creen que esa oración, esa declaración de fe que hicieron un día, los salvará del infierno, aunque no vivan sus vidas en santidad, y están equivocados. La Biblia es clara en Hebreos 12, versículo 14. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Sí, pero estamos en la gracia. Es verdad. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de la gracia? Acerca de la libertad que tenemos en Cristo. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo de esclavitud? El pecado. Está muy claro, la libertad no es para pecar. La libertad, la gracia, no es inmunidad diplomática. Gálatas 5:13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. No uséis la libertad como ocasión para la carne.
La gracia no quiere decir que puedo vivir una vida mundana, una vida carnal. La gracia quiere decir que soy libre de la influencia del pecado, de la carne, del mundo y del diablo, que ahora cuento con una ayuda extra para combatir el pecado y vivir una vida santa, agradable a Dios. Esa ayuda extra es el Espíritu Santo. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Yo no me puedo presentar a Dios de cualquier manera. Los cristianos carnales no entran en el reino de los cielos. Hay una gran diferencia entre un cristiano que vive en pecado, regocijado en pecado, que se deleita en el pecado, y uno que vive en santidad, pero que en determinado momento puntual incurre en pecado. Hay diferencia. ¿Por qué? Porque el primero hace del pecado parte de su vida y no hay arrepentimiento genuino. No toma decisiones para quitar el pecado porque es carnal. Es vicioso, es pecador. El segundo enseguida oye la voz del Espíritu Santo y se avergüenza. No se avergüenza con la gente, sino con Dios y consigo mismo. Se arrepiente y no repite el pecado. Se arrepiente y no lo repite. El segundo también oye la voz del Espíritu Santo, pero la ahoga para hacer su voluntad, para hacer la voluntad de su carne. Es imposible que alguien que ame a Dios verdaderamente esté contento con su situación actual. Siempre siente la necesidad de mejorar para agradar a Dios. Va a querer mejorar su vida espiritual día a día, porque siente la necesidad de perfeccionarse y también porque la palabra de Dios lo manda. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ningún cristiano que ame al Señor puede estancarse en su santidad y tampoco puede creer que ya llegó al límite de su santidad. Esto es pecado de orgullo, por esto cayó Satanás. Se creyó al nivel de Dios. Nuestra santidad nunca llegará a ese nivel. Pero Jesucristo dijo en su última oración por sus discípulos en Juan 17, versos del 14 al 20. Esta fue la última oración de nuestro Señor Jesucristo por sus discípulos y por nosotros. Él dijo: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. 2 veces dice claramente que no somos del mundo. Y también en el capítulo 15, verso 19 dice que no somos del mundo. Entonces, ¿cuál es el motivo por el que hay tantos cristianos mundanos que no se despegan del amor del mundo, que no se diferencian cuando están en el mundo, no marcan la diferencia de la santidad en su forma de vestir, de actuar, de hablar? En una reunión de lobos parecen un lobo más, no parecen una oveja en medio de lobos. No parecen una oveja en medio de lobos.
porque vemos hermanas que visten como una mujer del mundo, con sus pantalones ajustados, con su escote. Hermano, Dios no mira el vestido. Sí, es verdad, pero tu forma de vestir dice si eres una mujer que se esfuerza por agradar a Dios, una mujer santa, consagrada, espiritual, o si eres una mujer carnal, sensual, visual, que quiere que Dios te mire, pero también que los hombres te miren. La Biblia dice en Santiago 4:4: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¡Wow! ¿Entrarán al cielo los enemigos de Dios? Ah, sí, porque yo acepté a Cristo y soy hijo de Dios. ¿Sí? Mateo 7, verso 21 dice: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí, hermano, pero esto no se aplica al cristiano evangélico que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Sí, veamos. Mateo 7, versos 19 al 23. Dice: Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Acaso los católicos echan fuera demonios y hacen milagros en el nombre de Jesús? No, lo hacen en el nombre de María o de cualquier santo. ¿Acaso los testigos de Jehová? No. ¿Acaso los musulmanes o los budistas hacen señales y milagros en el nombre de Jesús? No. Los únicos que echan fuera demonios y hacen señales y prodigios en el nombre de Jesús son los cristianos evangélicos. Pero habrá un grupo de cristianos a los que el Señor les dirá: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Primera de Pedro 1:16. Porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. Y Primera de Juan 2:16 dice: Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y Primera de Juan 5:19 dice: Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. La Biblia es tajante. No hay términos medios para Dios. Jesucristo dijo: El que no es conmigo, contra mí es. Y Dios nos demanda una vida en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Los que toman la gracia como excusa de su vida pecadora y desordenada usan Romanos 8, verso 1, que dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Esto es verdad? Claro, lo dice la Biblia. Pero el versículo completo dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora ya suena diferente el versículo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir que sí hay condenación para los que están conforme a la carne. Gálatas 5:17 dice: Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis.
Y Romanos 8, del 5 al 8 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Irá al cielo un cristiano que prefiere agradar su carne antes que agradar a Dios? ¿Avala la Biblia a la gente carnal para ir al cielo? Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Este mensaje fue dado a gente cristiana, no a los del mundo. Estamos en los últimos tiempos. El arrebatamiento está por venir. En cualquier momento nuestro Señor vendrá por su iglesia a la hora que nadie espera, y solo los que sean hallados en santidad subirán. Y muchos serán vomitados por nuestro Señor. Apocalipsis 3, versos 15 y 16 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Quiénes subirán? Los que perseveren hasta el fin. De nada te servirá que asistas todos los domingos a una iglesia, que seas ministro de alabanza, líder, pastor o copastor. La realidad es que Dios viene por una iglesia sin mancha ni arruga, por una iglesia sin pecado, por un pueblo sin pecado. ¿Sabes que hay una gran profundidad en un versículo bíblico que la mayoría de los cristianos pasan por alto? Pero está ahí, es palabra de Dios. Este versículo es 1 de Pedro 4, verso 18. 1 de Pedro 4, 18 dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Podemos entender? ¿Cómo es que el justo se salva con dificultad si ya somos salvos por gracia? Esto es lo que Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2. Dice: tú pues, hijo mío Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo y lucha como atleta. Como atleta. Cuando vemos los atletas en las Olimpiadas, vemos a hombres y mujeres que están entrenando duro desde los 4 o 5 años de edad, que han renunciado a su infancia, a su adolescencia, a sus amigos, al baile, la diversión, comidas, bebidas. Han renunciado al mundo. Han renunciado a todo porque tienen todos sus sentidos en una sola cosa: la meta, la medalla de oro. Esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: renuncia a todo, pon tu mirada en el galardón, no te entretengas. Tú, Timoteo, fuiste llamado para cosas más grandes y sublimes, las cosas celestiales. No te entretengas con las cosas de este mundo, huye de tus propias pasiones. ¿Y con qué cara nos presentaremos delante de Dios después de haber vivido un cristianismo ligero, un cristianismo mediocre, mundano, carnal? ¿Cómo podremos decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera? ¿Cómo? Cuando la gente del mundo es capaz de renunciar a todo por una sola hora de gloria, por una corona, una medalla que luego colgarán en la pared. ¿Y tú no has sido capaz de esforzarte por la corona incorruptible? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador?
¿Por qué con dificultad? ¿Por qué con dificultad? Porque constantemente está presentando una batalla real contra los demonios, contra los deseos de su propia carne. Hace guerra contra todo pensamiento opuesto a la santidad, con dificultad porque constantemente debe reprender sus ojos, vigilar sus palabras, con dificultad porque debe mostrar amor al ofensor, con dificultad porque ha muerto, ha renunciado a sus propios deseos para que Cristo viva en él, para poder decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hemos sido llamados a vivir en santidad, apartados del pecado. Pero si un día pecas, el Señor no resiste al de corazón contrito y humillado. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Guarda el templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, para que no contristes al Espíritu Santo, para que no lo debilites. Vigila tus conversaciones, guarda tu mente. Que la música que oigas sean himnos y cánticos de alabanza. No te contamines con la música del mundo, para nada te aprovecha. No te contamines con las conversaciones del mundo. Marca la diferencia que hay entre el lobo y la oveja, y que el día en que el Señor venga seas contado entre los corderos y no entre los cabritos. No te contamines, marca la diferencia, la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cristo viene ya. Prepárate. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Segunda de Pedro 3:14. Oh Señor, te pido que me perdones, Señor, por cuanto no he roto mi amistad con el mundo. Te pido perdón, Señor, por cuanto no he marcado esa diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del mundo. Perdón, Señor, por cuanto no he ahogado los deseos de mi propia carne, porque le he dado rienda suelta a mis pensamientos. Perdón, Señor, porque he dejado mal tu testimonio, Señor. Oh Señor, te pido misericordia. Necesito de ti. Transforma mi corazón. Quita de mí toda carnalidad, toda mundanalidad. Límpiame, Señor. Límpiame, Señor. Pon en mi corazón el querer como el hacer. Dame un espíritu valiente y esforzado, decidido para tomar decisiones, para cortar con el mundo, con las cosas que hay en el mundo. Ayúdame a salir de la telaraña, del engaño de Satanás, del mundo, y que mi testimonio sea verdadero,
delante de los hombres y delante de ti. Señor, en este momento yo me comprometo delante de ti a tomar decisiones, a cortar lo que tengo que cortar para agradarte solamente a ti, para que tú reines en mi vida, para que tu Espíritu Santo se fortalezca en mí. Para que puedas oír mi oración y que ésta suba como olor fragante delante de tu presencia. Para que puedas decir de mí como dijiste de Job: no hay ninguno como él en la tierra. Oh Señor, ayúdame a crecer espiritualmente. Dame tu fuerza, Señor. Hoy rompo con todo, Señor, con todo lo del mundo, con todo lo que me influencia, Señor, hacia el mal, hacia el pecado. La música que no debo seguir oyendo, la tiraré. Las amistades que debo cortar, Señor, porque me inducen a pecar contra ti, Señor, las dejaré. Cuidaré mi testimonio para que tu nombre sea enaltecido. Te doy gracias, Señor, por tu perdón, por tu misericordia. Gracias, Señor, y perdóname porque he manchado tu nombre, Señor. Perdóname por toda la hipocresía, Señor, que ha habido en mi corazón. Gracias por darme las fuerzas. De ahora en adelante, Señor, me esforzaré más para agradarte, solo a ti. Solo me importas tú, Señor. Te doy gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén.